profeta Jeremías. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. Y el título de este sermón es ¿Qué mal vieron en mí? Jeremías capítulo 2. Muy bien, hermano Origa. Todavía me queda en resabio ahí del COVID. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. Gracias, hermano Darío. Jeremías capítulo 2, verso 1 al 5. Y el título de este sermón es ¿Qué mal vieron en mí? ¿Qué mal vieron en mí? Si han encontrado el texto, les invito entonces a seguir atentamente la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo así: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Dios, eres el Dios que habla. Tu palabra formó todas las cosas visibles y invisibles. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, y todo cuanto en ellos subsiste. Y por tu palabra, Señor, nos hiciste pasar de muerte a vida. Señor, vivimos en un tiempo donde pareciera ser que la imagen lo es todo, que lo visual lo es todo. Somos bombardeados por esto día tras día. Mas tú, Señor, eres el Dios que habla, el Dios de la palabra, y nos hablas a nosotros directamente, a cada uno de nuestros corazones, conforme a cada una de nuestras necesidades. Y hoy nos hablas por tu palabra. No eres un Dios mudo, no eres como los ídolos de este mundo, que tienen ojos mas no ven, que tienen manos mas no palpan, que tienen boca mas no habla. Tú eres el verdadero Dios, y tú nos hablas, tú nos ves, y te acercaste a nosotros y viniste a nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra y por tu evangelio, al cual ahora seremos expuestos. Permítenos, Señor, entonces escuchar reverentemente, y permítenos, Señor, adorarte mientras escuchamos. Que tu misericordia sea extendida sobre toda esta congregación, sobre todas las visitas, sobre todos los hermanos que por primera vez están reunidos en medio nuestro. Que tu bondad, oh Señor, se deje ver en cada uno de nosotros, para la gloria de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que deseo que veamos en el texto es poner toda nuestra atención en la pregunta que Dios hace acá a su pueblo. Dios le pregunta al pueblo del pacto: ¿qué maldad hallaron en mí? Yo quiero que centre su atención en eso. No es Jeremías, porque entendemos que los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablaron
hablaron en el poder del Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 9 y 10, enseña que los profetas del Antiguo Testamento hablaron a través del Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu Santo que inspiró las Sagradas Escrituras. Y cuando estos hombres hablaban y predicaban, era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que hablaba a través de ellos a su pueblo. Por lo tanto, quien hace esta pregunta es Dios. Y Dios le pregunta a su pueblo y nos pregunta a nosotros: ¿qué maldad hay en mí? Yo quiero que piensen eso. Cuando Dios pregunta, cuando Dios hace preguntas en las Sagradas Escrituras, Dios no simplemente pregunta por preguntar. Dios no pregunta por mera palabrería. Sus preguntas siempre son intencionadas. Sus preguntas siempre son dirigidas hacia nosotros, su pueblo, para examinarnos. Cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva cayeron, se rebelaron contra la palabra de Dios, creyendo el consejo de la serpiente. La primera pregunta que salió de la boca de Dios, ¿cuál fue? Adán, ¿dónde estás tú? El Dios que todo lo ve, el Dios que es omnisciente, que tiene todo conocimiento perfecto, ¿no sabía dónde estaba Adán y Eva? Sí lo sabía, pero esa pregunta estaba llamando a Adán y a Eva al arrepentimiento. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Cuando Dios hace preguntas, Él lo hace porque nos invita a la confesión. Cuando Él te pregunta por medio de su palabra, no es porque no conozca algo de ti. Él conoce tu corazón, Él sabe quién tú eres. Él conoce de tus cargas, Él conoce de tus debilidades, Él conoce de tus pecados, Él conoce de tus luchas. Él lo conoce todo. Y cuando Él pregunta para que tú examines tu corazón y para que puedas acudir a Él. Esto fue lo que sucedió también con el hombre mentiroso, ladrón, falso llamado Jacob. ¿Recuerda esa vieja noche en Peniel? Cuando Jacob luchaba ahí con el ángel del Señor. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel del Señor le dijo: dime ahora, ¿cómo te llamas? ¿Es que acaso que el Dios de Abraham no conocía a Jacob? ¿Es que acaso los ojos del Dios Altísimo no estuvieron ahí cuando Jacob salió del vientre de su madre? Dios lo conocía. Pero cuando le hizo esa pregunta, Dios estaba invitando a Jacob a confesar su maldad. Y entonces Jacob dijo: me llamo Jacob, soy el mentiroso, soy el usurpador, soy el ladrón, soy el estafador. Eso es lo que yo soy delante de ti. Ese soy yo. Y entonces el Señor le dijo: bienaventurado, porque ahora no te llamarás más Jacob, ahora tu nombre será Israel. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos pregunta para que examinemos nuestros corazones. Y Dios le pregunta a Israel: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Quién es el que está preguntando? El Dios infinito en bondad. Piensa en eso.
El Dios que es infinito en bondad, en sabiduría, en justicia, en santidad. Este Dios que es santo y que no puede pecar, este Dios que es supremamente bueno y que no hay maldad en Él, Él pregunta, ¿qué mal ven en mí? ¿Lo comprende? Dios, que en su ser no se halla tiniebla alguna, en Dios no hay oscuridad, en Dios no hay un lugar oscuro. Dios es inmutable, en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. De pronto la gente piensa que Dios es un viejito sentado en un trono, un abuelito compasivo. No, nuestro Dios es el Dios poderoso de las Escrituras, sin variación alguna. Él eternamente será poderoso. Eternamente bello, eternamente sabio, eternamente justo, sin variación alguna. Ese Dios pregunta, ¿hay algo malo en mí? Ese Dios te pregunta en esta mañana, ¿has visto algo malo en mí? Ese Dios te pregunta a ti, ¿yo no te puedo satisfacer? ¿Hay algo malo en mí? ¿Hay algo que tú puedas levantar contra mi santo carácter? ¿Te he fallado en alguna promesa? ¿Te he fallado en alguna misericordia? ¿Te he fallado alguna vez? Ese Dios te pregunta. Ese Dios nos pregunta a nosotros. Ese Dios le pregunta a su pueblo, ¿qué hay de malo en mí, Israel? Alguno de los patriarcas, alguno de los jueces o alguno de los profetas se podría levantar en medio de Israel y decir, yo tengo algo contra ti. Sí, hay algo malo en ti, oh Dios. Hay algo malo en tu carácter. Hay una falla en tu carácter moral. Toda boca se cerrará en el juicio. Dios es santo, puro, justo. ¿Qué maldad hay en mí? En esta pregunta se expresa el dolor del corazón de Dios por su pueblo. Y muchas veces ustedes van a encontrar en la literatura profética que de pronto se escucha y Jehová se arrepintió, y Jehová se sintió, y Jehová se dolió, y Jehová sintió. Nuestro Dios no es un Dios sujeto a pasiones como usted y como yo. Pero ¿por qué Dios nos habla así? Porque nuestro Dios es condescendiente, porque nuestro Dios es cercano a nosotros y porque nuestro Dios nos habla en un lenguaje que usted y yo podamos comprender. Entonces el profeta acá expresa el dolor del corazón de Dios con esta pregunta. Esto es lo que en teología sistemática nosotros conocemos como los antropatetismos. Antropatetismos. Es decir, le atribuimos a Dios un sentimiento humano. ¿Y eso se hace para qué? Para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios piensa respecto del pecado. ¿O es acaso que Dios es indiferente al pecado? ¿O es acaso que Dios es indiferente a tu obediencia? La Biblia nos enseña que Dios se goza con los que le obedecen. Se alegra Jehová como el Padre se alegra en su Hijo. Esos son antropatetismos. Así también como existen los antropomorfismos, cuando se le atribuyen a Dios forma humana, el brazo de Jehová, la mano de Jehová, el dedo de Jehová. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es espíritu infinito, eterno. No tiene partes, no tiene cuerpo. Pero nuestro Dios nos ama tanto que se rebaja a hablarnos en un lenguaje que usted y yo podamos comprender. Eso es lo que encontramos acá en este pasaje. ¿Y de qué forma Dios habla? ¿De qué forma Dios habla?
Dios habla aquí como un esposo. Y en las Escrituras muchas veces Dios se identifica con el esposo. Yo soy tu esposo, Israel. Yo soy tu hacedor, yo soy tu marido. Dios se identifica acá como un esposo que tiene el corazón roto. Como un esposo con el corazón roto que ha sido traicionado por su esposa. Y fíjate por favor en la forma poética de este lamento. Porque en los versículos 1 y 2, este esposo comienza a recordar, ¿qué cosa? Los días de sus primeros días de matrimonio. Este esposo que tiene el corazón roto comienza a recordar sus primeros días de matrimonio con su devota y fiel esposa Israel. Y en los versos 1 y 2 dice que Israel seguía a su esposo por donde su esposo lo llevara. La fidelidad de Israel, la devoción de Israel. Fidelidad y devoción son palabras que describen el pacto matrimonial. Si hay algo que debe describir nuestra relación matrimonial es fidelidad y devoción. Devoción, fidelidad y devoción. No es una obediencia tortuosa, no es una obediencia amarga, es fidelidad y devoción. Fidelidad y devoción. El marido debe tener devoción por su esposa, admirarla. Y la esposa debe tener esa devoción también por su esposo. Fidelidad y devoción son palabras que describen el pacto matrimonial. Esta fidelidad y devoción son usados por Dios para describir la relación que Él tiene con Israel. ¿Te das cuenta cómo es la relación que Dios tiene con Israel? Una relación de devoción y fidelidad. Muchos cristianos piensan que servir a Dios es un asunto de obediencia fría. Pero usted recuerde quienes trataban de obedecer de una manera fría, desapasionada, sin afecto, sin gozo. Los fariseos. El credo de los fariseos era una obediencia formal, fría y desapasionada. Pero la vida del cristiano está lleno de afectos por su Dios. La vida del cristiano está lleno de deseo por su Dios, porque hay gratitud. Hay una gratitud que nace de un corazón que ha sido renovado, tal como había sucedido con Israel. Los hijos de Israel dieron sus corazones a Dios como el corazón de una novia recién casada. Una novia recién casada. Así Israel le dio su corazón al Señor como una novia recién casada que se deleita en su esposo. Y la novia recién casada dice, ¿y a qué hora va a llegar mi esposo? ¿Y a qué hora llegará de su trabajo? Ya quiero estar con él. Como esa novia recién casada, Israel quería seguir al Señor por donde el Señor le llevara. Fíjese en eso. Si el Señor dijo, Israel, vamos a ir por el desierto y vamos a atravesar las piedras, que dijo esta novia recién casada, sí, esposo mío, te voy a seguir. Sí. No importa si tenemos que dormir en una rancha, no importa si tenemos que dormir en una pieza de 2x2, no importa si no tenemos televisión, no importa si no tenemos comodidades, yo quiero estar contigo. Para ilustrar esta relación, Israel quería estar donde el Señor estaba. Todo lo que esta joven esposa deseaba era estar cerca de su esposo, vivir con él, disfrutar de su presencia. Mira el versículo 2. Es muy hermoso lo que la palabra de Dios dice ahí. Me he acordado de ti, dice el Señor, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto donde no hay agua, en el desierto donde no hay ningún bien visible.
en medio de las piedras, en medio del terreno seco. Y luego la palabra de Dios dice, en tierra no sembrada, pero andábamos juntos. Esta fiel esposa quería caminar con su Señor y disfrutar de su presencia. A Israel no le importó atravesar el desierto. Ellos siguieron a su Dios fuera de Egipto, a través del desierto, rumbo a la tierra prometida. Eso es lo que vemos en el Pentateuco. Cómo este pueblo, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todas sus debilidades, caminaron con su Dios y Dios caminó con ellos en tierra no sembrada. ¿Te recuerda esto tus primeros días de servicio al Señor? Sin comodidades, sin grandes privilegios, sin grandes abundancias, tú y tu Señor. Dios los protegió a este pueblo. Dios destruyó a todos sus enemigos. Dios proveyó para ellos una tierra que fluye leche y miel. Dios los introdujo a esa tierra. Dios peleó por ellos. Dios mismo se puso en la vanguardia para pelear por su pueblo. Cuando tuvieron hambre les proveyó. Cuando tuvieron sed partió la roca en el desierto para que bebieran agua. Él estuvo ahí con su pueblo. Y cuando los introdujo en la tierra prometida, les dio abundancia. Pero ¿qué sucedió con esa abundancia? ¿Qué sucedió con ese bienestar? ¿Qué sucedió con este pueblo en la tierra prometida, en la tierra que fluye leche y miel? ¿Qué pasó con sus corazones? Sus corazones se enfriaron. Sus afectos se enfriaron. Este bienestar les hizo olvidarse de su esposo. Este bienestar les hizo olvidar el amor de su esposo. Ya no estaba el corazón ardiente de esta novia recién casada. Ya no estaba el corazón ardiente, que anhelaba caminar en pos de su Señor. Pregunta para ti: ¿qué sucedió para que Israel se olvidara de este esposo tan fiel? Mira el versículo 6. Mira el verso 6 en tu Biblia. ¿Qué sucedió para que Israel se olvidara de este esposo tan fiel? El verso 6 responde Jeremías: no buscaron al Señor que les sacó de Egipto. No buscaron al Señor que les sacó de Egipto. ¿Qué ocurrió? Todo este pueblo olvidó el día de su redención. Olvidaron que eran esclavos. Olvidaron que Dios mismo había descendido para librarles de su miseria. Ellos se olvidaron del amor que los salvó. Ellos se olvidaron del perdón. Ellos se olvidaron de la misericordia. Ellos se olvidaron de la gracia que los rescató. ¿Sabes lo que ocurre ahí luego inmediatamente? Cuando tú comienzas a olvidar las misericordias de Dios, cuando comienzas a olvidar tu historia, cuando comienzas a olvidar lo que Dios ha hecho en tu vida, comienza entonces el adulterio espiritual. Tal cual como comenzó en Israel. El adulterio espiritual comenzó cuando Israel empezó a olvidar el día de su redención. ¿Cuándo comienza tu enfermedad espiritual? ¿Cuándo comienza tu desaliento? ¿Cuándo comienza tu falta de poder? ¿Cuándo comienza tu debilidad? ¿Cuándo tu vida comienza a transformarse en tinieblas? Cuando te olvidas del amor redentor de Dios. Cuando te olvidas de que Dios te ama. Cuando te olvidas de que Él rescató tu vida de las tinieblas, de la condenación. Cuando te olvidas de que Él tuvo misericordia de ti. Ese día comienza tu declinación y tu debilidad espiritual.
Es por eso que el Salmo 103 nos enseña cómo nosotros debemos orar, cómo nosotros debemos buscar a Dios. El Salmo 103 nos enseña: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Y Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata tu vida del hoyo y quien renueva tus fuerzas. Él es el que te corona de favores. Así que, alma mía, no olvides, porque cuando olvidas comienza el adulterio espiritual. Mi corazón va en busca de los ídolos. No buscaron al Señor y comenzó este enfriamiento espiritual. Eso hizo el pueblo de Israel. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esto? Yo quiero que también recuerde esto en este sermón. ¿Quiénes son los responsables de que Israel se olvidara de la misericordia de Dios? ¿Quiénes fueron los responsables de que Israel olvidara el día de la redención? Mira el versículo 8. Los responsables fueron los pastores de Israel. Los responsables fueron los falsos profetas y maestros. Mira el versículo 8 del capítulo 2. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Quiénes fueron los responsables? Pastores, maestros, profetas, los líderes espirituales de Israel. Ellos olvidaron a Dios y el pueblo también se olvidó. En la iglesia, ¿dónde comienza el adulterio espiritual? De aquí, hermanos, de aquí, de este lugar. De aquí comienza. Cuando los pastores olvidan el evangelio. En Israel, los líderes espirituales no tuvieron ninguna palabra para el pueblo de Dios. Todo era prosperidad. Todo era paz. Jeremías 6:14 dice que curaban la herida del pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no había paz. Estos falsos profetas, estos falsos pastores, estos falsos ministros no tuvieron el coraje de predicar al pueblo de Dios para que se volviera a Dios. Los dejaron en una falsa prosperidad. De tal manera que los israelitas decían: no vendrá juicio sobre nosotros. Dios no destruirá esta ciudad. Porque tenemos el templo de Jehová. Templo de Jehová es este, templo de Jehová es este. No seremos destruidos. Y ellos olvidaron que los ejércitos de Nabucodonosor, los babilonios, estaban en la frontera listos para destruirlos. Y Dios le estaba extendiendo su misericordia. Vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí, el juicio viene. Mientras los falsos pastores predicaban una y otra vez: estamos bien, estamos siendo prosperados, las iglesias están creciendo, estamos plantando más iglesias, está todo normal. Ellos decían: Jerusalén no será destruida. Estos profetas eran perros mudos que no tuvieron nunca una palabra para despertar a los dormidos en la luz. Con dolor, hermanos, con dolor, nosotros debemos reconocer que ese es el actual estado de la iglesia evangélica en este país. Con dolor, debemos reconocer que la iglesia evangélica en general está borracha de prosperidad, está endurecida. Y eso debe producirnos dolor, porque el pueblo de Dios se ha olvidado de su Dios. Sí, hermanos, sus pastores están borrachos de fama,
Sus maestros se han vuelto orgullosos en sus conocimientos. No hay una palabra para quebrantar los corazones. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos predicadores con corazones quebrantados. Y si no tenemos predicadores con corazones quebrantados, es porque no tenemos una iglesia que no llora por esta tragedia. No lloramos, hermanos, no lloramos. No lloramos por esto. Y alguien puede decir, ¿cuál tragedia, pastor? ¿De qué tragedia usted está hablando? La tragedia de que la iglesia vive independiente de Dios. Sí, hermanos. Confesamos a Dios con nuestros labios. Asistimos al culto, pero en nuestra vida práctica ignoramos a Dios sistemáticamente. Examina las oraciones de la iglesia. Oramos por prosperidad, oramos para que le vaya bien a nuestros hijos, oramos para que Dios nos dé trabajo. Y ojo, no hay nada de malo en orar por eso. Pero las oraciones para que Dios nos vuelva a Él, las oraciones por un despertamiento, las oraciones por un avivamiento, no están en los cultos, no están. Nadie ora para que Dios sea su única gloria. Nadie pide la oración para decir, hermano, yo quiero que oren para que Dios salve a mis hijos, para que Dios restaure mi vida. Yo quiero que oren para ser lleno del Espíritu Santo. Nadie pide eso. Nadie ora por eso. Nadie lo pide, nadie lo clama. ¿Sabe por qué? Porque estamos dormidos en una falsa prosperidad. Dormidos. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser que Dios ocupe un lugar tan pequeño en tu vida? ¿Cómo puede ser que el Dios que tú dices conocer sea tan despreciado por ti? Y no me diga que no tiene tiempo. No me diga que no tiene tiempo para orar o para buscar al Señor o para leer su palabra. Porque Instagram, Facebook y toda red social te consume mucho más tiempo. Esas plataformas se levantarán un día contra ti en el juicio final y atestiguarán que no te faltó tiempo. Que no te faltó tiempo. Solamente hubo rebelión, solamente hubo flojera del corazón. ¿Cómo puede ser que el Dios que nosotros decimos conocer no lo buscamos fervientemente? Esa es la tragedia, hermanos. Sí, esa es la tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Porque Dios mismo dice, ¿hay algo malo en mí para que no me busquen? ¿Tú puedes ver la doctrina que hay aquí? Dos cosas importantes. Uno, la condescendencia de Dios, que el Dios santo, infinito, eterno, inmutable, que habita en luz inaccesible, se rebaja a preguntarle a los suyos, hey, ¿hay algo malo en mí? ¿Soy yo el problema? ¿No soy suficiente para ti? Esa es la primera doctrina. Y la segunda doctrina, que nuestro Dios es autosuficiente, Él es aceitado, Él es independiente. Por lo tanto, Él ser autosuficiente, nuestras vidas que son criaturas están hechas para depender de Él. Depender de Dios. ¿Cuál es la tragedia entonces? La tragedia es que Dios no nos satisface. Esa es tu tragedia. Dios ya no te satisface. Tenemos una iglesia evangélica que no se encuentra satisfecha en Dios. Esa es la tragedia, hermanos. Esa es la tragedia. Y Dios pregunta, ¿qué mal hay en mí? Yo te pregunto, ¿qué mal hay en nuestro Dios? ¿Qué mal hay en nuestro Dios para que no le deseemos más? Nómbrame una falla del carácter de Dios. Ni el mismísimo Job, que perdió todos sus ganados, perdió todos sus hijos, perdió su salud y perdió su esposa en el mismo día, le atribuyó mal a Dios.
Él dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. ¿Cuál es tu entendimiento de Dios? ¿Quién es Dios para ti? Satisface todo tu ser, satisface tu corazón, te llena Él. ¿O solamente Dios funciona cuando hay prosperidad? ¿No es acaso que Él lo llena todo? ¿No es acaso que Él suple nuestros corazones? ¿No es acaso Él es el agua de vida? ¿No es acaso es el pan diario? Él es nuestro todo. ¿Qué hay de malo en mí? Israel se olvidó de Dios porque sus propios predicadores se olvidaron de Dios. No suceda así con nosotros. No suceda así con nosotros. Podemos tener una iglesia grande, inmensa, hermanos, con muchas comodidades, con mucha tecnología, pero si los predicadores se olvidaron de Dios, no valemos nada. Somos un espectáculo para el mundo, porque hablamos de un Dios en el cual no caminamos. Mira cómo Jeremías desafía a los predicadores de su tiempo. Jeremías 23, 18 y 22 dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, ese es Dios hablando ahí. Si ellos hubiesen estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es la labor del pastor? Que ese hombre busque a Dios, que ese hombre camine con Dios, que ese hombre viva cerca de Dios, para que escuchando la voz de Dios, hable también al pueblo de Dios. Eso es, hermanos. Pero los propios predicadores de Israel se olvidaron de Dios. Y Israel, al olvidarse de Dios, ¿sabe lo que sucedió? Se debilitaron sirviendo a un Dios despreciado. Recuerde eso. Israel se debilitó sirviendo a un Dios despreciado porque sus líderes no caminaban con Dios. ¿Cómo era el ritual de Israel? Ellos iban al templo, tenían el rito, tenían las fórmulas correctas, pero no había vida, estaba todo muerto, todo seco. Era una ortodoxia muerta, seca, sin vida. ¿Y sabe lo terrible de esto? De que ni aún la mejor confesión de Israel, su propia confesión de fe, la Shema, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ni esa confesión los podía salvar. ¿Por qué? Porque ya estaban endurecidos. El problema de Israel era que habían abandonado a Dios, creyendo que Dios, que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ya no era suficiente. ¿Dios es suficiente para ti? ¿Es suficiente su palabra? ¿Es suficiente su evangelio? ¿Es suficiente su palabra en una modesta iglesia? ¿Es suficiente su evangelio para ti? ¿Te llena, te sacia? ¿Él es todo o quieres algo más? Ese fue el pecado de Israel. Ellos abandonaron a Dios creyendo que Dios no era suficiente. ¿Y la solución era más conocimiento? No, hermanos. Cuando hay tal dureza, dar más conocimiento es apilar más juicio sobre la cabeza. Ellos no necesitaban más conocimiento. La solución era arrepentimiento. Esa era la solución, arrepentimiento. Tú muchas veces te preguntas, ¿por qué no puedo avanzar en la vida cristiana? Bueno, comienza a obedecer la pequeña luz que tienes. Comienza a vivir con respecto a lo que sabes de Dios y obedece. No es un problema de más conocimiento, es un asunto de arrepentimiento. El profeta del corazón roto les dice en el versículo 11, vayan conmigo al verso 11, léanlo ahí por favor.
El profeta del corazón roto les dice: vayan a las otras naciones paganas, observen lo que han hecho los paganos con sus ídolos. Vayan a naciones paganas y verán que ellos no han dejado a sus dioses, a pesar de que son dioses falsos. ¿Te das cuenta? Jeremías les dice a los israelitas: aún los idólatras paganos son más fieles que ustedes. Los cananeos no dejaron a Baal. Los babilonios no dejaron a Bel. Pero mira el verso 11, ¿qué dice ahí Dios? Pero mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Hay debilidad en ti? ¿Hay debilidad en ti? No puedes vencer el pecado, no puedes vencer tu carne. ¿Hay debilidad en ti? Has cambiado a tu Dios por lo que no aprovecha. Yo me pregunto, ¿será este el pecado de nuestra generación? ¿Será este el pecado de nuestro tiempo? De vivir como si Dios no fuera suficiente. Siempre inquietos, siempre deseando algo más fuera de Dios. Nunca en reposo, siempre inquietos, siempre preocupados, siempre ansiosos, pero no experimentando paz, no experimentando consuelo y reposo. ¿Por qué? Porque con nuestros labios confesamos creer en Dios, pero nuestro corazón no está reposando en Él. No estamos confiando en Él. ¿Sabes cómo Dios llama eso? Maldad. Maldad. Cuando tu corazón no reposa en Dios, no descansa en Dios, vives inquieto, vives preocupado, vives con afanes, no hay reposo en tu alma. Dios dice que estás viviendo en maldad. Mira el versículo 12. Dios habla por boca de Jeremías diciendo lo siguiente: espántense. Pone de testigos acá la creación. Espántense cielos sobre esto. Espántense los cielos y horrorícense. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Dios es indiferente a tu devoción? No, hermano. No. Porque así como Dios recordó los días de este Israel, de su fidelidad, de su devoción, de su juventud, Dios tiene memoria de ti, de tu servicio, de tu vida de oración, de tu vida de comunión con Él. Nuestro Dios tiene memoria. Dios no es indiferente. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Es maldad no reposar en Dios. Es pecado que tu corazón no esté reposando en Dios. Es maldad. Y es por eso que Dios nos dice: ¿hay algo malo en mí? Es como si nos dijeran esta mañana: hey, iglesia, ¿soy yo el problema? No, Señor. Tú no eres el problema, Señor. Tú eres santo, Señor. Tú eres puro, Señor. En ti hay bondad, en ti hay misericordia. Yo puedo recordar toda mi vida cristiana y solamente tú me has hecho el bien. Señor, tú no eres el problema, yo lo soy. En mí está lo malo, en mí está el mal, en mí está la maldad. Tú no tienes problema alguno, Señor. No hay maldad en ti, Señor. No lo hay. Es por eso que Dios nos llama con una urgencia profética. Imagina
que tú vives en un lugar donde el agua se acaba dramáticamente. No hay agua. Gracias a Dios todos vivimos en un lugar donde tenemos agua potable. Abrimos las llaves y hay agua ahí disponible. Pero imagina que vives en un lugar donde no hay agua y escasea dramáticamente. Y de pronto, cerca de tu casa, encuentras una fuente de agua fresca que brota sin parar, ahí, al lado de tu casa. Y tú dices, no, voy a cavar mi propio pozo. Voy a invertir en una picota, palas, chuzos. Me voy a deslomar cavando hondo, 30 metros. Voy a gastar fuerza, tiempo, recursos, porque yo quiero mi propio pozo. ¿Dejarías esa fuente de agua fresca? ¿Dejarías ese manantial que fluye sin cesar de agua fresca para ti, para cavar tu propio pozo? Es una locura, es una necedad. Y así es el pecado de abandonar a Dios en la comunión. Así es el pecado de dejar a Dios. Así es el pecado de no estar satisfechos con Él. Así de loco. Y así Dios testifica. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Cuál es la razón de tu desaliento? ¿Cuál es la razón de tu debilidad? ¿Cuál es la razón por la cual te levantas mañana tras mañana y dices, me siento cansado, no tengo descanso? ¿Cuál es la razón? Estás tratando de cavar tu propio pozo. Estás cavando tu propio pozo, menospreciando la fuente de agua que salta para vida eterna. No, hermano, no lo hagas. Te vas a destruir a ti, vas a destruir tu familia, te vas a secar. No caves tu propio pozo, no caves tu propia cisterna, porque no retienen agua, porque no pueden retener agua. Tal cual como Israel. Israel tenía temor de los asirios y de los babilonios. ¿Y saben lo que hicieron? En lugar de acudir a Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos, en lugar de acudir a Jehová que peleaba por ellos, hicieron alianzas políticas con naciones paganas idólatras. Se olvidaron del pacto de amor con su Dios. Ellos confiaron en sus aliados. Confiaron en Babilonia, confiaron en los asirios. ¿Y qué hicieron estas naciones? En el día del mal le dieron la espalda. Jeremías dice, di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. En el día de la angustia clamaron a sus ídolos, pidiendo ayuda a sus aliados. Quisieron sacar agua de estas fuentes que ellos cavaron, pero no encontraron nada. No había nada ahí. Todos fallaron. Todos fueron insuficientes. Iglesia amada, tus ídolos te fallarán. Tus ídolos te fallarán. Tus amigos te fallarán. Tus hijos te fallarán. Todos fallarán. Tus hermanos te fallarán. Si estás levantando tu matrimonio como un ídolo, pensando que el matrimonio va a satisfacer tu corazón, apartándote de Dios, déjame decirte que eso también se va a caer a pedazos. Con eso no estoy diciendo que no debemos cuidar nuestros matrimonios, pero primero guarda tu corazón con Dios. Oh, hijito mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. Todo esto fallará. Pero el Dios del pacto no fallará, nunca te abandonará, nunca te dejará. Él seguirá saciándote constantemente una y otra vez.
y experimentarás, ¿sabes qué cosa? Satisfacción, aún en las peores circunstancias. Te sentirás pleno, satisfecho, porque Dios no abandona a los suyos. Dios no los abandona. El puritano Thomas Boston, comentando este texto, él dice lo siguiente, dice: Dios en Cristo es la fuente todo suficiente en sí mismo. Todas las criaturas no son más que cisternas rotas. Si no hay agua que venga del cielo, están secos. El gobierno es una cisterna rota, hermanos. La política es una cisterna rota. Las fuerzas económicas son una cisterna rota. Pero Cristo ha dicho: el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Jamás. Yo recuerdo esto, permítame abrir mi corazón acá, solamente en esto. Mucho tiempo atrás, la iglesia no tenía recursos. Nosotros no teníamos vehículo. Y un domingo después del culto en la noche, en junio, mi esposa, yo, mis 4 hijos, Belén tenía 1 año y Emilia tenía meses. Agustín y Alice tenía 6 y 5. Esa noche de lluvia no había nadie que nos llevara. Fuimos a esperar la micro. Y al lado nuestro estaba la hermana Betty. Y ella nos dijo: pastor, me da pena, si yo tuviera cómo llevarlo, los llevo, pero déjeme acompañarlo acá hasta que tomen la micro. Y ahí estábamos mojados como tagua. Nadie nos llevó. Tomamos la micro, nos bajamos en la plaza, tomamos otra micro para llegar a nuestra casa. ¿Sabe qué, hermano? No se abrió el cielo ni bajó ningún carruaje de oro a llevarnos. No vinieron ángeles a llevarnos. No. Llegamos mojados, con frío. Pero al sentarnos en nuestra casa, había satisfacción en el corazón. Había paz. ¿Por qué? Porque habíamos servido al Señor. ¿Te das cuenta? Y muchas veces tú lo tienes todo y regresas a tu hogar sin paz. Que tu corazón repose solo en Dios. Que descanses solo en Él. Él es tu satisfacción más pura. ¿Cómo se puede escapar de esta calamidad? ¿Cómo se puede escapar de esta gran tragedia? No cometamos el pecado de Israel. Israel dijo: no soy inmunda, no estoy en pecado, yo no he abandonado a Dios. Y Dios dice en el versículo 35, mira el versículo 35 del capítulo 2: yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. ¿Dios te puede ayudar cuando tú no reconoces? No, hermano, no. Pero cuando eres expuesto a la palabra de Dios, al Evangelio, y tú dices: sí, Señor, ese yo soy, entonces las puertas de gloria se abren para ti. Se abren para ti. El pecado recurrente de Israel era olvidar a Dios, y eso se ha convertido en nuestra iglesia, en general hablo, en la iglesia evangélica, se ha convertido en un pecado respetable, en un pecado tolerable. Olvidar a Dios. ¿Cómo sabemos eso? En el centro de la iglesia ya no está el Dios temible y santo. En el centro de la iglesia están las relaciones sociales. En el centro de la iglesia están las actividades. En el centro de la iglesia está la prosperidad. En el centro de la iglesia están los shows baratos que reemplazan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para la iglesia pareciera ser que Dios no es suficiente. ¿Qué hizo Dios con este pueblo? ¿Qué hizo Dios con esta novia que no le correspondía? ¿Simplemente Dios se olvidó de ella? No, hermanos.
Y aquí está el punto final de esta aplicación. Dios le extendió su misericordia. A esta misma gente Dios les pregunta lo siguiente: ¿he sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? A esta misma gente Dios les dice: conviértanse, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo, y les tomaré de cada ciudad y 2 de cada familia, y los introduciré en Sión. Escuche bien. Y les daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. A esta gente que se había olvidado de Dios, Dios les dice: te voy a satisfacer, voy a darte pastores conforme a mi corazón, para que pastoreen tu alma, para que te alimenten. Pero conviértanse, hijos rebeldes, les dice Jeremías. ¿Sabe lo que George Whitefield dijo de este texto? Whitefield dijo esto: cuando Dios quiere maldecir una nación, cuando Dios quiere maldecir una iglesia, Dios les envía pastores conforme al corazón de la gente. Nunca olvidé eso. Pero cuando Dios quiere bendecir un pueblo, Él nos da su palabra. Él nos da su evangelio. Y qué gloria es esa, hermano. Él nos da el dulce evangelio de Jesús. ¿Qué es esto? Esto es una invitación para ti y para mí. Es una invitación para todos los presentes. Es la invitación de la gracia de Dios. Es la invitación de la gracia de Dios para los ingratos. Es la invitación de la gracia de Dios para aquellos que han dicho en sus casas: parece que no estoy tan satisfecho en Dios. Parece que Dios no me puede dar el gozo que necesito. Parece que Dios no me puede dar las fuerzas que necesito. Parece que Dios no me puede ayudar como madre, como padre, como esposo. A esos Dios les dice: vengan a mí, vengan ahora, vengan. Yo les daré, yo les daré. Esta es la invitación de gracia para los ingratos. La fidelidad del Dios del pacto para nuestra infidelidad. Incluso Dios invita a todos aquellos que han despreciado su amor por mucho tiempo. Aún hay tiempo, aún hay misericordia. ¿Cómo puede ser esto? Cristo Jesús murió y resucitó. ¿Para qué? ¿Para qué? Él presentará una esposa limpia, sin mancha, sin arruga, delante de su Padre. Y es por eso que nos extiende sus brazos de misericordia y de gracia para decirte: has manchado tus vestidos, tu vida está arrugada, tu vida está deshecha, cansada, fatigada. Yo soy tu buen esposo, yo cuidaré de ti, yo te restauraré, yo te daré vida, yo te pondré de pie, caminaremos juntos hasta el día de la gloria, cuando yo te presente delante de mi Padre y le diga: esta es la iglesia que tú me diste. Eso hará nuestro Señor. Pero volvamos a Él. ¿Has hallado maldad en Él? No. ¿La maldad dónde está? El pecado es mío, Señor. El pecado es nuestro. Vamos al Señor. Oremos. Señor, somos tan malos. Hay tanta injusticia en nuestro corazón, en nuestras palabras. Porque cuando corremos delante de nuestros ídolos, estamos diciendo una y otra vez que tú no eres suficiente, que hay una falla en ti. ¿Cómo puede ser eso posible, Señor? Perdónanos, Señor, porque en ti no hay maldad.
Tú eres todo lo justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo. Este mundo, Señor, es un pozo de miseria. Y lo único bueno que han probado nuestras vidas es tu bondad, Señor. Tú eres suficiente, oh Dios, en nuestra enfermedad. Tú eres suficiente, Señor, en nuestras debilidades. Tú eres suficiente en nuestro trabajo. Tú eres suficiente en nuestro hogar. Tú eres suficiente, Señor, en nuestros matrimonios. Tú y solamente tú, Señor. No hay bien para nosotros fuera de ti. Tú eres el bien supremo, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos. Hemos sido infieles, hemos sido desleales. Hemos sido hipócritas, mentirosos. Anhelamos, Señor, tantas cosas fuera de ti, pensando que estas cosas nos darán felicidad. Hemos cavado nuestros propios pozos, Señor, y en lugar de encontrar agua, hemos encontrado desaliento, Señor. Pobreza, miseria, destrucción. Hemos sido tan necios, Señor, porque tú extiendes tus brazos de misericordia y nos dices, vengan y beban. Vengan del agua de la vida que salta gratuitamente. Perdónanos, Señor, por cambiarte. Perdónanos, Señor. Perdónanos por desechar tu gloria y buscar en este mundo lo que nunca nos podrá dar. Señor, en nuestras pobrezas, en nuestras pequeñeces, tú nos has dado más de lo que nosotros merecemos. Señor, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, por nuestra indiferencia, por la dureza de nuestro corazón, por nuestros afectos tan fríos hacia ti, merecemos tu juicio, merecemos ser abandonados, merecemos ser despreciados y desechados, pero tú no nos pagas conforme a nuestras obras, sino que nos das conforme a tu misericordia. Por eso, Señor, permítanos vivir para usted. Usted conoce nuestros errores, nuestras debilidades, sabe de nuestras flaquezas, sabe de nuestros desalientos, pero usted camina con nosotros. Mantenga nuestros corazones cerca de usted, oh Señor. Buen Padre Celestial, gracias por la luz de tu evangelio. Gracias por el poder de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque todos nuestros pecados fueron cargados por Él en el madero y porque Él cumplió y resucitó y intercede por nosotros. Padre, gracias por tu palabra y que ésta sea aplicada a nuestras vidas por medio del poder del bendito Espíritu Santo, nuestro gran y fiel Consolador. Amén. Podemos recibir las ofrendas, hermanos.